Bueno, muchachos, mm, vamos a empezar recordando que la sociología ha sido siempre paradigmáticamente o ha sido característicamente o ha sido, o ha sido característicamente una ciencia, una disciplina que ha pretendido entender, conocer, entablar una relación más directa con los comportamientos sociales. Es decir, la sociología ha intentado proveer teóricamente, metodológicamente, pautas que permitan entender, analizar y fomentar una convivencia, entre comillas, adecuada, porque a veces no es sana, entre los grupos sociales. Hoy hemos visto ya en repetidas ocasiones cómo se ha originado la sociología, cuál es el concepto de sociedad. Hemos visto los teóricos más importantes desde Comte del positivismo, Marx, Max Weber y Durkheim, analizando el hecho social. Hoy vamos a trabajar el origen de la sociología en Colombia como disciplina ligada a ciertos comportamientos de la sociedad colombiana de los años 50, 60 y 70. Es muy paradigmático, muy interesante que tal vez no paradigmático, es muy interesante que veamos cuando analizamos el origen de la sociología en Colombia como disciplina práctica y funcional, se convierte y va uno a ver el documento y fue el Estado el que propuso en muchas ocasiones la creación de científicos sociales que intentaran el análisis racional de la sociedad. Para esto, el Estado intentó generar ciertas dinámicas de formación a partir de sus universidades, especialmente estatales. Hoy vamos a ver sociología en Colombia, orígenes y algo del desarrollo. Bueno, muchachos, vamos a partir de algo que me parece bastante interesante. Y es que yo cuando empecé a conocer la sociología hace muchísimos años, yo soy historiador de formación, pero la sociología me parecía un campo que se enfocaba mucho en las desigualdades sociales. Sentía yo en mi juventud, cuando todavía no tenía una percepción clara o un panorama mucho más amplio sobre el desarrollo de las ciencias sociales. Pero cuando yo leí un artículo pequeño sobre este libro que se llama Les Gamines de Bogotá, de una socióloga y antropóloga francesa en los años finales del 70 y 80, me pareció paradigmático entender, me pareció el paradigma que tiene el sociólogo europeo en ver a una sociedad colombiana como una sociedad casi tribal al margen de la civilización occidental. Me pareció muy particular. La tesis no es tan afirmativa como yo la digo, pero entre líneas se siente como si no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que lo diga el autor o la autora, pero sí se siente un poco de juzgamiento a no ser una sociedad desarrollada. Les recomiendo este libro, se consigue muy barato en los que están ubicados en el centro de Bogotá o en Bogotá, los que están por fuera, lo pueden buscar en internet. Es un estudio sobre los gamines en Bogotá, como bien lo dice, intenta hacer un estudio desde la metodología sociológica, entender y comprender. Una de las tesis del autor es que a partir del desarrollo sistemático de nuestra sociedad nos hemos profundizado en este estudio social. La sociología colombiana ha particularizado o ha priorizado este tipo de estudios eh, dentro de los orígenes sociológicos de la disciplina o dentro de los orígenes de la disciplina. Sociología en Colombia, la sociología en América Latina se presenta de forma variada y a diferentes profundidades, siendo en la mayoría una respuesta a las nuevas formas organizativas y relaciones sociales de producción que se dinamizan y se hacían mucho más crudas para la sociedad. ¿Qué pasa, muchachos? Sucede un fenómeno muy poderoso eh, y que caracteriza a la sociedad y que caracteriza a la sociedad moderna, eh, particularmente en Latinoamérica, y es la desigualdad económica y la vasta brecha
material que existe en las sociedades. Esta brecha material que existe en las sociedades se puede ejemplificar en los accesos básicos que tiene la población. Cuando entramos a investigar la historia de la sociología en Colombia es muy interesante porque surgen muchos de este tipo de trabajos sobre la pauperización de la sociedad, sobre el empobrecimiento cultural, la ampliación, sobre la ampliación de la brecha económica entre grupos sociales, que es bastante diciente. ¿Por qué? Porque a partir de los años 50 y especialmente la década del 60, Colombia se caracterizó por ser un país o un estado que procuraba garantizar el acceso material fundamental o indispensable a la mayoría de la población que pudiera alcanzar. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la amenaza del comunismo en el mundo, Estados Unidos proyecta mucho antes de la Segunda Guerra Mundial toda una dinámica de intervención social a partir de especialistas formados en universidades. Unos de ellos fueron sociólogos. Uno de los primeros sociólogos o algunos de los primeros sociólogos que intervinieron en Colombia fueron de la cura eclesiástica. ¿Por qué? Porque dentro de cierta ala de la iglesia, particularmente latinoamericana y norteamericana, el trabajo social iba en línea directa en la propagación de un ideal religioso. Es así que durante los años 40 y 50 la mayoría de los exámenes sociales o las investigaciones sociales pseudocientíficas o en algún caso son muy buenas, no hablemos de pseudo porque de pronto es una falta de respeto, pero científicas eran caracterizadas por una ideología claramente eclesiástica. La sociología en Colombia surge, como lo dice el enunciado, para intentar justificar, explicar, adaptar, activar mecanismos que pudieran controlar las nuevas relaciones sociales que se dan, tanto en economía, tanto en religión, tanto en relaciones interpersonales. Pero principalmente los estudios, muy al principio, están determinados por su teoría económica, en su mayoría, porque también influenciado mucho por el materialismo dialéctico que tuvo un gran auge finalizando los años 60 y en los 70. Recomiendo el libro, véanlo muy bien, me encanta también el archivo fotográfico, hay bastantes libros de este tipo, entonces lo podemos revisar. Es muy interesante, yo ya les coloqué un par de textos en PDF para que lo puedan revisar. En uno de ellos hablamos de que la creación de comunidad científica en Colombia o la necesidad de la creación de una comunidad científica en Colombia priorizó la construcción o el planteamiento de la construcción de una facultad de sociología formal y o patrocinada desde la educación estatal, desde el Estado. Vamos a hablar que una comunidad científica tiene ciertas características. ¿Por qué hablamos de comunidad científica? Porque la formación de sociología no es solo el hecho de tener profesores de sociología o hacer investigaciones sociológicas, es construir todo un mecanismo social, un microcosmo social, donde existan personas que puedan sentirse similares a la otra persona de modo de ver la vida desde el ámbito de la investigación, no desde la religión. Entonces, particularizamos que acá hablamos de una comunidad intelectual, que lo que los une son sus proyectos intelectuales. En este momento estamos hablando de que la creación de una comunidad intelectual en Colombia parte de la necesidad de la individualidad intelectual, o sea, de algunos profesionales que se están cultivando en el extranjero, en el interior colombiano, y que sienten que no pueden o no tienen un espacio para debatir, para desarrollar, para generar controversia, e enriquecer la dinámica material que tienen a su alrededor. Es decir, investigaciones fuera de personajes extranjeros o de científicos sociales extranjeros.
¿Qué es una comunidad científica? La comunidad científica consta del cuerpo total de científicos junto a sus relaciones e interacciones. Se divide normalmente en subcomunidades, cada una trabajando en un campo particular de la ciencia. En el contexto colombiano se caracterizó por ser una comunidad, entre paréntesis, de humanidades o de humanistas, bastante crítico con la forma política, la organización productiva. Cuando hablo de forma política es el acceso a los poderes públicos por parte de los partidos. Recordemos que en ese momento de la historia de Colombia estamos en pleno Frente Nacional, que vamos a hacer un paréntesis, el Frente Nacional es una repartición de poderes a partir de dos partidos políticos, el conservador y el liberal. Camilo Torres, el que vemos al lado, un cura guerrillero formado en Francia, si no estoy mal, en Lovaina, en Bélgica, en el mundo francoparlante, es uno de estos profesionales que se plantan de una manera bastante crítica desde la teoría en cómo nos planteamos las organizaciones políticas y en cómo nos planteamos las organizaciones productivas, básicamente la economía. Eh, Originalmente venía más o menos desde la línea de la teoría de la liberación, desde un catolicismo socialista, podríamos hablar, o socializante, que es distinto, pero Camilo Torres cada vez en su formación toma unos rasgos un poco más radicales, finalmente yéndose a la guerrilla del ELN, finalizando los años 60. Pero este personaje que vemos acá es más famoso por su faceta guerrillera, que no dura nada, duró 2 o 3 meses porque lo asesinaron en el primer combate, y se deja mucho de lado su actividad científica, particularmente en la época formativa de la disciplina y de la institucionalización de la disciplina sociológica en Colombia. Muy importante este señor. En el contexto colombiano, les repito, vienen ocurriendo en muchas ocasiones la preponderancia de la militancia política y la disciplina sobre lo material de la investigación. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Me refiero a que en muchas ocasiones algunos de estos científicos sociales que entendemos como sociólogos, algunos de estos científicos sociales que entendemos como sociólogos, particularizan o priorizan su militancia política, su ideología particular en función eh, de la intelectualidad, para nada. La intelectualidad está en función de la ideología política. Y Camilo Torres, finalizando su vida, deja en evidencia que particularmente su trabajo de investigación lo llevó a una militancia política. Es muy interesante porque Camilo Torres es de una de las familias más tradicionales del jet set colombiano y bogotano de la época, eh, pero decide pelear y adentrarse en las dinámicas de la lucha obrera de finales de los años 60. Repito, radicalizándose tanto a llegar al punto de irse a la guerrilla guevarista del ELN o con la teoría del foco guerrillero del ELN. Vamos a hacer una definición a partir de un artículo de Thomas Kuhn que está subido en el aula. Abro comillas, nos dice, la comunidad científica se compone de los profesionales de una especialidad científica, unidos por elementos comunes y por educación y noviciado. Se ven a sí mismos y los demás los ven como responsables de la lucha por la consecución de un conjunto de objetivos compartidos, entre los que figura la formación de los sucesores. Tales comunidades se caracterizan por la comunicación casi completa dentro del grupo y por la unanimidad relativa al juicio grupal en asuntos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la definición de Thomas Kuhn de una comunidad intelectual podemos hablar de que existen procesos afines en grupos sociales, eh, inclusive de diferente grado social, pero que dentro de esta comunidad, dentro de este club, si me permiten llamarlo, existen unos valores intelectuales comunes que cada uno de los grupos promulga o pretende defender. Por eso es muy importante la creación de la comunidad intelectual
en la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque genera sucesores, o sea, tiene la necesidad de crear un ámbito formativo, profesorado, guías de cátedra, tesis en general, y cada vez más generando una corte que permita establecer un diálogo interno entre la disciplina. Las comunidades intelectuales poseen varias características. Una de ellas, y creo yo que es una de las más importantes de una comunidad intelectual, especialmente en los momentos de los años 50 y 60, cuando en Colombia no existía una disciplina sociológica profesional, era el intentar profesionalizar el proceso. Repito, o leo el enunciado. La profesionalización es el proceso social por el cual se mejoran las habilidades de una persona para hacerla competitiva en términos de su profesión u oficio. Por la misma, cualquier comercio u ocupación en el mismo se transforma en una verdadera profesión de la más alta integridad y competencia. Es decir, que para generar un profesionalismo dentro de una comunidad intelectual, y que no solo quede desde un punto de vista de comunidad, debe existir algo que sea profesional y que sea, o que sea a partir de un proceso formativo. Algo muy interesante es la institucionalización. La institucionalización es un concepto que viene desde la antropología y la sociología para investigar, y hace referencia a un término polisémico que se aplica a distintos contextos relativos a las instituciones, especialmente en su proceso de creación. ¿Yo por qué coloco este cartel de película? Porque hay una escena muy interesante, un par de escenas muy interesantes en las que Morgan Freeman establece la relación entre la institucionalidad, y el desarrollo que tiene esta, particularmente en el hombre o en un proceso, en un grupo social. Es muy interesante ver esta película, me parece, porque ejemplifica las condiciones sociales dentro de un establecimiento carcelario de los años 40, 50 y 60 en los Estados Unidos. Esta sería una laminilla de lo que entenderíamos como institucionalización básicamente. Les recomiendo la película, por favor, para que la analicen, la vean y comprendan un poco más didácticamente el concepto de la institucionalización. Primero, para llegar a la institucionalización, necesitamos crear unos hábitos. Un hábito es una conducta repetitiva que, si se puede, se expande dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Después existe una habituación, que significaría la formalización social de este hábito. Y posteriormente existiría una institucionalización, que sería, de pronto, sería la legitimación de toda una organización social e incluso material que controle una situación, no sé, la institución que controla las vías, la institución católica, pero es una religión, bueno, la institución educativa, la cual se convierte en un hábito, en una habituación y después en una institución. Propósito de la institucionalización: los llama un paradigma o una visión del mundo desde la ciencia, y un conjunto de normas y valores, de formas y métodos de trabajo para buscar el conocimiento comprobado. Poseen un alto grado de comunicación y acuerdo sobre su trabajo. Todavía estamos hablando de las características o de la institucionalización de la comunidad científica, muchachos. Esta institucionalización pretende comprobar y caracterizar de mejor manera eh, los procesos sociales. Bien lo decía yo esta semana, y es que primero se hacen las conductas, primero se ejerce el poder, primero se ejerce el crimen, primero se hace crear las conductas para a posteriori
poder generar instituciones que puedan normalizar o controlar de forma definitiva la sociedad o el comportamiento social. Las instituciones suelen ser creadas para el control social. En Colombia, la sociología parte de la voluntad, en muchas ocasiones, del Estado, al pretender tener profesionales disciplinados, concretos y que sean su ayuda en el cambio social. Es muy interesante esto. También el proceso de institucionalización se encara cuando la sociedad misma prohíbe o procede a formar los que reemplacen, entre comillas, a la cátedra inicial. Estos primeros formadores fueron los de Camilo Torres y Orlando Fars Borda, los cuales pretendieron en la Facultad de Bogotá, en la Facultad de Ciencias de Bogotá, formar y fortalecer el grupo y la sociología y la disciplina histórica. Bueno, muchachos, entonces la institucionalización genera particularidades las cuales permiten proceder a generar una comunidad. Imagínense en esto, muchachos, que en los años 50 y 60 del siglo XX, en Colombia se generaron comunidades que partieron y participaron en la creación de grupos sistemáticos y sociales que formaron, entre comillas, una banda que promulgó el crecimiento intelectual en la sociedad, particularmente en Colombia. ¿Por qué? Porque el Estado, a partir de el Plan Marshall y la Alianza al Progreso de los años 60, intenta activar mejoras sociales y una repartición más justa y más equilibrada de las ganancias del Estado. Por miedo a la formación de guerrillas o de grupos revolucionarios que pudieran hacer básicamente lo que pasó en Cuba en el año 59. Estados Unidos tenía mucho miedo a ese tipo de operaciones en Colombia o en Latinoamérica. Es por eso que propone a los estados nacionales un gran grupo de ayudas y de creación de instituciones, o sea, de asesores no militares como los que fueron en Vietnam, sino asesores económicos que crearan instituciones para repartir la tierra, hacer un proceso productivo, generar mayores condiciones sociales, mayores desarrollos en el ámbito de la salud, o mayores desarrollos en el ámbito de la vivienda. Es por eso que el Estado propone la creación de profesionales que encaren y que pretendan o mantengan socialmente una relación bastante crítica con la sociedad. Esta relación crítica con la sociedad no solo se pretende para establecer el status quo o para determinar que el status quo se establezca, no. Esta relación pretende aglutinar de forma particular una visión social del Estado. Desde ese momento, entonces, el Estado, partiendo desde las universidades estatales, empieza a crear facultades que formen a los nuevos científicos sociales. ¿Para qué? Para que trabajaran en instituciones como el INCORA, el Instituto de Crédito Territorial, en las instituciones creadas a partir para la creación de la reforma agraria, para las reformas territoriales de Carlos Lleras, en fin, entre un par de trabajos sociales,
Permítame un momento, ya les proyecto de nuevo, muchachos. Un grupo, eso. Entonces, íbamos aquí en la institucionalización. Entonces, les retomo rápidamente. Eh, se tiene un hábito, como ya lo dijimos, para crear una comunidad institucionalizada. Bueno, las características de la disciplina después de la institucionalización están bastante influenciadas por el contexto y la dinámica social del momento. La primera foto de arriba hace referencia al Calibur, a una escena cultural basada en el cine y en las artes plásticas y la música, en el cual se desenvolvió el famoso escritor juvenil Andrés el Suicida. Vemos abajo particularmente una visión desde la panorámica de la carrera 13 con calle 26 en Bogotá, donde podemos ver la total transformación del espacio a lo que está en la actualidad, que se convierte en un espacio generalmente gris y oscuro a la social. Entonces, las características internas de la disciplina, de la caracterización de la sociología colombiana, en enfocarse en aspectos sociales estructurales que explicasen la realidad vivida en su momento, en la década del 60 y 70. O sea, la sociología se debe y se explica y nace para entender por qué en esa década de formación de los primeros sociólogos de los años 50 y 60 se vive así, la sociedad es así. Para eso se nace. La sociología también está influenciada, repito, por todo el diagrama político y el espectro ideológico que están o a la derecha o a la izquierda. La desaparición de la influencia de la doctrina católica dentro de la ciencia de la sociedad, la Iglesia preparaba a sus clérigos, como lo anticipaba al principio, la Iglesia preparaba a sus clérigos para que por medio de la disciplina sociológica, significativamente en el campo, se ligara la acción social con la doctrina católica. Muchas de las intervenciones antes de los años 60, sociales, incluso de lo que hoy llamamos trabajo social, era a partir de la iglesia. Por eso la iglesia tuvo, tanto en la época virreinal, la época republicana, tanto respeto porque en muchas ocasiones fue la única institución que procuraba procurarse o que preocupaba procurarse por una la desaparición de la influencia de la doctrina católica dentro de la ciencia de la sociedad, la iglesia preparaba a sus clérigos para dar este tipo de investigaciones, pero siempre existía un cierto halo de influencia moral católica que no permitía que se desarrollase disciplinarmente y profesionalmente la sociología. Es por esto que se hizo necesario la creación de facultades eh, que procuraran la educación, entre comillas, secular de una investigación social. ¿Para qué? Para que cuando estas instituciones creadas, finalizando los 50 y en todo el Frente Nacional, fueran estos profesionales de lo social los que encararan de mejor manera esta situación. Muy interesante y que particularmente el objeto de estudio sea la comunidad agraria o el campesinado, pero que la mayoría de los personajes que se desarrollaron en la disciplina fueron personajes que se formaron en un ambiente urbano. Contexto colombiano de los años 50, 60 y 70. Es muy interesante tener en cuenta el contexto colombiano. ¿Por qué? Porque bienvenidos a Colombia, un país tropical de increíble diversidad y encanto. Su variada geografía, su historia llena de misterios y aventuras, sus gentes y culturas han fascinado al mundo durante siglos. Tierra del realismo mágico o de las literaturas más lindas y de los dichos como que en Colombia solo existe la magia.
Pero bueno, durante las primeras décadas del siglo XX en Colombia existieron formas políticas de diferente índole, pero siempre se generalizó por un bipartidismo que se agudizó en violencia hacia los años 50 y principios de los 60. Ya hacia finales de los años 60, la violencia bipartidista pasó a una violencia ideológica que compartió la sociedad en una olla caliente. Las imágenes que vemos a su derecha, muchachos, son fotografías del paro nacional y cívico de 1977, que estadísticamente ha sido uno de los paros más violentos y más radicales, existiendo infinidad de muertos, creo que no hay una estadística fiable, infinidad de desaparecidos, destrucción y caos, o entre comillas desorden civil. Algo parecido a lo que tuvimos el 21 de noviembre del 2019, del 2020, ya no estoy seguro, del 2019, en el cual salieron a marchar por diferentes reivindicaciones sociales. El paro del 77 es parte o se entendería desde esa misma dinámica de un hastío social a ciertas condiciones. No sabemos si positivo o negativo, porque no vamos a hacer un juicio de valor, pero sí se representa de forma material. Entonces, el sociólogo de ese momento debía entender que la sociología y su metodología y su teoría darían claras muestras de entender por qué existían esos procesos y esos fenómenos sociales. Ya hacia finales acompañado de un contexto de aperturismo cultural y de contacto con el extranjero, la juventud se plasma más combativa e individualista. Durante el transcurso de los años 70 existió toda una dinámica de construcción de política juvenil que estallaría finalizando los 70, pero que en la década del 80 y más o menos a partir de la media década del 80 se frenó por una alta dosis de violencia y de asesinatos de este tipo de grupos juveniles. La sociología, repito, en Colombia ha particularizado o ha priorizado estudiar estos fenómenos sociales. Los fenómenos sociales como la violencia en Colombia bipartidista, entendiendo los primeros libros de Gonzalo Sánchez y un cura que se me va en estos momentos el nombre, que hablan de los primeros conceptos de la violencia en Colombia, con el cura de la Ruz, más o menos, y hacen los primeros análisis sociales de por qué Colombia es una cultura violenta y ha caracterizado y ha perpetuado esa acción violenta dentro de la sociedad colombiana. Eso es muy interesante que la sociología intenta resolver por qué nos perpetuamos en un círculo de violencia. Si es que los colombianos socialmente y sociológicamente tendemos a ser violentos o que simplemente las condiciones materiales políticas nos obligan a participar en este tipo de comportamientos. La sociología intenta explicar este tipo de fenómenos en la Colombia de los años de 50 y 60 y 70 particularmente. Los principales objetos de la sociología en Colombia. El campesinado, que era objeto históricamente de la explotación, desplazamiento, caciquismo, entre otros flagelos, desde el inicio del siglo XX. El campesinado histórico fue uno de los primeros objetos de estudio de la sociología de la disciplina histórica. ¿Por qué? Porque la mayoría o una gran parte de los sociólogos existentes en el momento estaban formados en Estados Unidos y la mayoría de la formación estadounidense hablaba de una sociología agraria, en el cual la sociología era una disciplina que se encargaba de entender los comportamientos sociales campesinos, enfatizando a la producción. Falsborda es uno de los que se forma, Orlando Falsborda, el autor de Historia Doble de la Costa, el gran texto que me parece a mí uno de los grandes textos de análisis sociológico sobre la costa caribe colombiana, la costa norte colombiana, es formado en esta sociología agraria o campesina que intenta normalizar los comportamientos de producción capitalista a un nivel agrario. Bueno, más o menos entonces el campesinado, indiscutiblemente creo que si no es la tesis doctoral de Falsborda, si no estoy mal, o la de maestría, que se llama Campesinos de los Andes, donde él hace toda una investigación, acción participante, en la cual arroja ciertas dinámicas sobre lo que sería la cultura colombiana.
Quiero que por favor analicemos las fotografías que estamos planteando en la presentación. ¿Por qué? Porque la foto de abajo es más o menos del siglo XIX y si me siguen en el cursor, esta es la catedral que conocemos actualmente. Aquí, donde está la alcaldía actualmente, vemos las galerías Arrubla, que fueron incendiadas más o menos en 1901 o 1889, no recuerdo. O sea que esta fotografía debe ser finalizando el siglo XIX. Aquí vemos la calle 13, que en ese momento debería ser la calle Colón o la calle al occidente. Vemos que Bogotá no llega a lo que hoy llamamos octava, novena, no, séptima, octava, novena, décima. Yo creo que Bogotá no llegaba a la carrera 14 en la actualidad. Es una foto de 1900 y la foto de arriba es una foto de 1956 en la cual ya se observa mucho más la urbanización de Bogotá. Vemos que estamos claramente en Monserrate y vemos cómo esta es la Jiménez y la 13 hacia el occidente. Vemos que en 50 años prácticamente todo el valle o el piedemonte de las montañas del oriente colombiano han sido urbanizadas. Es muy, muy particular, no sé, algunos que estén acá escuchando el cambio, de que en Bogotá o en las ciudades grandes se ha urbanizado en menos de 30 años la gran parte de los barrios o de los territorios urbanizables. ¿Por qué? Porque existió en Colombia un fenómeno muy particular que se dio en sociedades industrializadas, pero por la oferta de trabajo en la ciudad, pero aquí fue por la oferta de violencia en el campo que se dio la migración del campo a la ciudad, construyendo o generando ciudades extremadamente gigantes en las cuales la pauperización y el bajo acceso a una vida material protagonizó o priorizó condiciones de vida bastante difíciles en la sociedad colombiana. El ambiente urbano en lo particular, pero siempre desde un enfoque de la explotación. Es muy interesante el trabajo que hace Chircales, que es un documental de finales de los 70 y principios de los 80 en el cual habla sobre, hace toda una investigación, acción participante sobre una comunidad, una unidad familiar en los Chircales de lo que hoy conocemos como el barrio Molinos en Bogotá. Está en YouTube, entonces lo voy a publicar porque no lo había colgado, lo voy a publicar para que lo puedan deleitar y vean cómo se hace un trabajo de sociología y de antropología desde la metodología acción participante. Bueno, muchachos, les agradezco. Muy buenas noches el día de hoy. Que estén muy bien, muy buenas noches.